de su palabra, pero Él tiene que usar a alguien que lleve ese evangelio para poder obrar en los corazones. Si nosotros callamos, hermanos, muchos se perderán. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Es un ministerio que se nos ha dado, el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios capítulo 5, 18 y 19, el apóstol Pablo dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Tiene un ministerio usted, hermano? Sí, tiene un ministerio. Todos tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación, nos dio el ministerio y nos dio la palabra. Nos dio el mensaje, no tiene que batallar mucho. Ay, pues qué voy a decir, diga lo que dice la palabra de Dios. Nos dio el ministerio y luego nos dio el mensaje. Todos tenemos ese ministerio de reconciliación, todos. Y todos tenemos acceso a la palabra de Dios como creyentes. Ese ministerio de reconciliación se nos dio a cada uno. Y el ministerio de la reconciliación consiste en anunciar la palabra del evangelio. Decir a la gente que Cristo les ama, que vino a dar su vida por ellos, que están perdidos en el pecado, que hay consecuencias de vivir una vida en pecado, y esa consecuencia es la condenación eterna. Pero hay una puerta de escape, y esa puerta es Cristo. Es el único, porque en ningún otro hay salvación, dice Pedro, porque no hay otro nombre bajo del cielo de los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otra puerta, no hay otro medio, solo Cristo. Pero yo tengo mi religión. Es que mis padres me enseñaron así. Yo quiero decirte que si no es Cristo, estás perdido. No discuta con la gente en cuestiones de religión. Dígale primeramente que necesita a Cristo. Yo tengo mi religión, yo tengo esto. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Oh, pero que esto, Cristo es la puerta. En ningún otro hay salvación. Y con esos argumentos, hermano, el hombre no puede. O hace dos cosas solamente: o que ha rendido a los pies del Señor, o simplemente se da la vuelta y lo ignora. Porque con la palabra de Dios no se puede, hermanos. O reconocemos que la palabra de Dios es la verdad, o simplemente el hombre da la vuelta, ignora y se va. Reconciliación. Esta palabra reconciliación es equivalente a un cambio de posición. Fíjense, escuchen las personas que nos visitan. El Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra reconciliación en el Nuevo Testamento esta palabra es equivalente a un cambio de posición. O sea, que de ser enemigo de Dios, alejado de toda bendición espiritual, a ser uno cercano, tener paz y comunión con Dios. Eso es reconciliación. Un cambio de posición. Antes la persona que no tiene Cristo en su corazón era enemiga de Dios, alejado de toda bendición espiritual, porque el Señor, antes de bendecirlo materialmente, lo quiere bendecir espiritualmente, y la bendición espiritual más grande es la salvación de su alma. Si usted tiene muchos bienes materiales pero no es salvo, no tiene nada. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, usted es un enemigo de Dios y alejado de toda bendición espiritual. Porque si usted no tiene a Cristo en su vida, no se ha arrepentido de sus pecados no han sido lavados con la sangre de Cristo, usted no tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, con este sello conoce el Señor a los que son suyos, los que no andan en el engaño y la mentira. Aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y tenemos la zarra del Espíritu, el sello del Espíritu está en nuestras vidas de que somos hijos de Dios.
El Espíritu Santo en nuestra vida es un sello de propiedad que el Señor nos ha puesto. Y si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, usted no se ha arrepentido, sus pecados han sido perdonados y lavados con la sangre de Cristo, usted no tiene ese sello de propiedad. Y por lo tanto, usted está alejado de toda bendición espiritual. Qué terrible. No salga aquí sin el Señor. Porque si muere usted este día sin Dios o mañana muere sin Dios, usted perdió todo. Y solamente le quedan dos opciones: por caer rendido a los pies del Señor este día, o darle la espalda. Aleluya. Gloria a Dios. Reconciliación es haber estado en un estado de muerte espiritual y luego irse a un estado de vida espiritual. ¿Qué responsabilidad tenemos como iglesia? Tenemos la palabra de la reconciliación, tenemos el ministerio de la reconciliación, tenemos, hermanos, la autoridad en nuestras manos de parte de Dios de llevar al hombre a reconciliarse con Dios, de que el hombre sea llevado de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual, de sacarlo de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con el mensaje? ¿O no somos discípulos y todavía necesitamos, hermanos, que se nos enseñe? Debemos sentir esa compasión por los perdidos. Si no la sentimos, hay algo en nuestro corazón. Este ministerio es de cada creyente, usted es responsable de proclamar esa reconciliación. No salga de aquí diciendo: yo no tengo ministerio. Tiene un ministerio. Y si no lo sabía, ya se lo dije yo, usted tiene un ministerio delante del Señor. Y por lo tanto una responsabilidad. ¿Qué voy a decir? Pues hable la palabra de reconciliación, hable el mensaje de salvación, que Cristo es el único que sana, que es el único que salva, que Él es el único Dios verdadero y fuera de Él no hay otro, fuera de Él no hay salvación. Eso es el mensaje. Esa es la palabra. Como evangelistas, como ministros de la reconciliación, no comunicamos nuestras propias ideas. Eso es importante. Cuando usted hable a una persona, no comunique sus ideas. Pues a mí me han dicho que si dejo que... No te preocupes, hombre. No, pero es que la iglesia dice que yo no puedo. Yo tengo otra mujer y estoy muy enamorada de las dos. No te preocupes, hombre. Deja que Dios diga: arrepiéntete, no ande cambiando el mensaje. Pues yo tengo problemas con mi manera de tomar, no puedo tener control. No te preocupes. Acá el Señor también tomó en la boda de Canaán, hombre, y tomó el del bueno, porque era del bueno. No ande cambiando. Dígale, dice la palabra, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pues sí, es que yo me quiero entregar al Señor, pero vivo con esta persona y no estamos casados, pero la amo. Ay, no te preocupes. Al cabo, lo que a Dios le importa es el amor. No. Dígale lo que dice la palabra de Dios. Dígale lo que dice la palabra de Dios: que a los adúlteros, a los fornicarios, juzgará Dios. Dígale que así dice la palabra de Dios. No transmita sus propias ideas. Se nos ha dado el ministerio, pero se nos ha dado el mensaje. Tampoco podemos diluirlo, rebajarlo para hacerlo más accesible a la gente. Ay, para que la gente venga, las doctrinas son muy duras. Eso, hermanos, desde que daba Cristo. Ay, dura es esta palabra, ¿quién la puede llevar? Decían. Y desde ese día muchos de sus discípulos ya no andaban con Él, porque se les hacía dura la palabra. No es nuevo, eso es desde que se empezó a predicar el evangelio. Hubo un grupo de personas que decían: dura es esta palabra, no se vayan. A ver, díganme, ¿en qué parte está dura? Pues así, ok, no se preocupen, vamos a bajarle un poquito. No, y el Señor dijo: sí, pues si ustedes quieren, váyanse también. Y al que no le guste la doctrina del Señor y no la quiere vivir, que se vaya. El Señor va a traer a otro a que ocupe su lugar. Pero no podemos negociar con la palabra de Dios. No podemos negociar con el mensaje de salvación, porque lo estamos engañando. El mensaje tiene que ser transmitido fielmente. Debemos ser fieles mensajeros, fieles embajadores de Cristo. El escritor Barclay dice al respecto: el cristiano como embajador
es ciudadano del cielo, vive en el mundo, toma parte en la vida y las actividades del mundo, o sea, trabaja, respeta las leyes, a las autoridades, respeta a las personas, porque vive en el mundo, pero no debe olvidarse que es ciudadano del cielo. No se debe enamorar de las cosas de este mundo, no debe enredarse en las cosas de este mundo a tal grado de descuidar su vida espiritual. En ese sentido, somos extranjeros. Y luego dice una palabra muy contundente: el que no esté dispuesto a ser diferente no puede ser cristiano. Eso no lo digo yo, no es ni apostólico. Eso lo dijo alguna, pues no, Barclay no es apostólico. William Barclay, hasta el nombre lo dice. Pero todo aquel que quiera seguir a Cristo y no quiera ser diferente no puede ser cristiano. El honor del país celestial al cual pertenecemos está en manos del embajador. El honor del cielo está en las manos del embajador del creyente. Por el comportamiento del embajador se juzgará a su país. Por la conducta del embajador se juzgará a su país. En la medida que nosotros nos acerquemos más al Señor y seamos más como Cristo, estaremos dando una imagen, hermanos, de lo que es el reino de los cielos. Pero si nosotros nos convertimos en creyentes de nombre, nominales, sin tener compromiso con la palabra de Dios, que a veces sí, a veces no, no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no quiero, hoy me voy a poner esto, hoy me quito aquello. Esa es la imagen que estamos del reino de los cielos, y por eso la gente así va a juzgar al país al cual decimos pertenecer, y mucha gente por eso no viene. Dice Barclay estas palabras: el honor de Cristo y de su iglesia está en manos del embajador. El honor de Cristo y de su iglesia está en manos del embajador, o sea, de usted y yo. ¿Qué clase de embajadores seremos? El Señor nos ha dado una misión de ir a predicar el Evangelio. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación como iglesia. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia, la misión que la iglesia tiene, la evangelización del mundo. El Señor dice: vayan y prediquen el mensaje de reconciliación. Vayan y prediquen, como dijo Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es nuestra responsabilidad. Este día, hermanos, he tratado de ser lo más claro que he podido, y yo creo que se ha entendido. Ahora usted es responsable en cuanto a la evangelización del mundo delante de Dios. Ya no puede decir: yo no sabía. Sí sabe. Ahora tiene la responsabilidad de ir o callar. Tiene la responsabilidad de poner a trabajar el talento o enterrarlo. Pero tiene un ministerio que Dios le ha dado, y a Él le dará cuentas un día. A Él le daremos cuentas un día. Yo quiero que salga con esa mentalidad: tengo un ministerio, tengo un mensaje, tengo una misión, tengo un mandamiento que Dios me ha dado y voy a cumplirlo. Eso es el deseo, hermano, que usted tenga ese pensamiento en su mente. Se va a sufrir, porque dice la palabra: irán dando y orando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuáles son las gavillas, hermanos? Esos manojos de trigo que hacían. Se sufre cuando se siembra la semilla, se llora cuando se siembra la semilla, pero qué gozo es cuando el sembrador viene con el fruto. Se olvidan las lágrimas, se olvida el sufrimiento, y solamente hay cabida para el gozo en el corazón. Y puede decir: valió la pena haber sembrado la semilla. Y cuando usted empieza a predicar la palabra de Dios,
y empieza a ver el resultado, va a decir: